Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico e Información Monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestros titulares. República Dominicana se acerca al fin de año con buenos datos macroeconómicos. En breve, un repaso por el avance económico de la tierra de Quisqueya. En nuestra arista económica de hoy hablamos de la llamada economía verde, ese fenómeno mundial que muchos tildan de oportunidad de desarrollo, pero ¿oportunidad para quién? El primer ministro italiano Giuseppe Conte defiende el presupuesto 2019 aprobado por su gobierno y rechaza la llamada vigilancia especial de Bruselas en su economía. En Economía 360 ampliamos. América Latina en perspectiva y hablando de la tierra de Quisqueya, damos a esta edición inicio de Impacto Económico. República Dominicana prevé un cierre de año con buenos datos macroeconómicos. Así lo confirman datos emitidos por el Banco Central del país. Le mostramos a continuación. Según el gobernador del Banco Central Dominicano, Héctor Valdés Albizu, el indicador mensual de la actividad económica revela que el Producto Interno Bruto del país cerrará este 2018 en un 7%. El principal banco del país afirmó que la economía crecerá por encima del potencial y solo en diciembre prevén un alza del PIB del 7,1% y una inflación de 1,3%. Las autoridades argumentan que el buen desempeño macroeconómico está motivado por la demanda interna, el crecimiento en las actividades del sector privado y el no endeudamiento del país. Los sectores que más crecieron a lo largo del año fueron la comunicación con 11%, construcción con 10,6% y la zona franca con 9,1%, mientras que la salud, el comercio, los servicios financieros, agropecuario, transporte, manufactura local, entre otros, lograron un repunte que oscila entre los 8,8 y 5,6%. Con estas cifras, República Dominicana posee el crecimiento promedio económico más alto en la región de América Latina. En cuanto al nivel de reservas internacionales, en la actualidad, las mismas alcanzan los 7.173 millones, equivalentes a 4,1 meses de importaciones, mientras que la entrada de divisas cerrará en 2018 en casi 30.000 millones de dólares. La industria petrolera peruana anunció inversiones para el sector en los próximos 5 años. La presidencia de Perupetro informó que para el próximo lustro se destinará un total de 3.500 millones de dólares con el fin de alcanzar una producción de 100.000 barriles diarios. Para lograr esta meta, el monto de inversión se dividirá en 2.700 millones de dólares en explotación y 800 millones en exploración. Perupetro también informó que en 2017 las empresas gastaron alrededor de 1.800 millones de dólares en la parte operativa para operar los campos, mientras este año 2018, que ya casi culmina, el monto ascendió a 2.100 millones de dólares. Se anunció además que en los próximos meses se estará sacando una licitación simplificada de 3 nuevas áreas para la exploración de gas. En información del Cono Sur le contamos que en Argentina el gobierno de Mauricio Macri prepara el terreno para nuevos tarifazos en servicios públicos para el año entrante 2019. Para cumplir a cabalidad el ajuste que le solicitó el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Cambiemos adelantó aumentos en los servicios de transporte, electricidad y gas residencial que regirán el próximo año. Para el transporte habrá subas escalonadas en todos los sistemas públicos del área metropolitana de Buenos Aires a partir del 12 de enero. El nuevo tarifazo rondará en promedio el 40% solo en el primer trimestre de 2019, superando la previsión inflacionaria de 23% del gobierno. El servicio eléctrico subirá en tramos a un promedio de 55%, el gas aumentará un 35% en el mes de abril y se suma entonces a los tarifazos previstos para el agua de enero a marzo en casi 50%.
También, frente a esta medida gubernamental, un grupo de 40 jefes comunales peronistas de la provincia de Buenos Aires presentarán una medida judicial para ponerle freno a los tarifazos. Los intendentes acusan a la administración de Mauricio Macri de no tener un registro de la realidad. Pasando ahora a Centroamérica, los trabajadores guatemaltecos no tendrán aumento del salario mínimo en 2019 debido a la falta de consenso con los patronos para conseguir un aumento. Así lo informaron las autoridades en Gaceta Oficial. En 2019, el salario mínimo para las actividades agrícolas y no agrícolas seguirá en 2.742 quetzales y para actividades exportadores y de maquila en 2.508 quetzales mensuales. La medida fue apoyada por el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras y también por la cúpula empresarial. Sin embargo, se mantiene una brecha para poder adquirir 34 productos básicos de la canasta alimentaria, cuyo costo asciende a 3.597 quetzales al mes, mientras la canasta ampliada llegó en noviembre a 8.306 quetzales. Y miren, otro tema, Ecuador solicitó oficialmente su ingreso al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Así lo reseña el portal ruso Sputnik en su portal digital. El gobierno de Ecuador expresó oficialmente a través de una carta su deseo de incorporarse como miembro pleno del Centro de Desarrollo de la OCDE. Así lo informó la Cancillería en un comunicado. La embajadora de Ecuador en Francia, María de la Paz Donoso, hizo la entrega formal al director adjunto delegado del secretario general de la OCDE, Juan Yermo. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación de Ecuador en este organismo tiene perspectivas de mutuo beneficio tanto para el país como para los miembros actuales del centro, en un proceso de intercambio continuo de experiencias y también de gestión. Llegamos así a la primera pausa de Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestro expediente económico de hoy y hablamos de la llamada economía verde. Ese fenómeno mundial que muchos dicen es una oportunidad de desarrollo, pero la pregunta es, ¿oportunidad para quién? Ya venimos. Y ya de vuelta aquí en Impacto Económico, la llamada economía verde. Muchos dicen que se trata de una oportunidad de desarrollo, pero la pregunta que hacemos hoy es, ¿desarrollo para quién? ¿Qué hay detrás de este concepto? Aquí lo analizamos, veamos. La llamada economía verde fue presentada como una alternativa para solucionar los problemas socioambientales, como el combate a la pobreza, las desigualdades y la degradación ambiental, y en las convenciones de las instituciones fue designada como meta de los objetivos del milenio en el programa de la ONU, por el Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos, entre otros. Sin embargo, esa economía verde surgida desde entonces no se limita a incluir las variables ambientales en el debate político-económico. Viene como un paquete forjado por el sector financiero ajustado a sus intereses. Abre paso a un proceso de acumulación de capital basado no solo en la explotación de trabajadores, sino también en la apropiación privada de bienes y recursos. Ello ha implicado un complejo y amplio proceso de cambios, de reformas legales, de implementación de políticas públicas, de iniciativas de las corporaciones y asociaciones empresariales, de proyectos de organismos internacionales y, en definitiva, del uso de la violencia por parte del Estado y hasta de grupos paraestatales o ilegales. Detrás del concepto se esconde el mismo viejo y desgastado modelo colonialista y extractor, con
un nuevo visual ecológico y supuestamente sustentable, pero imperialista y expansionista, neoliberal. Los bonos de carbono, por ejemplo, fueron una de las maneras que buscó el orden dominante para hacer frente a los problemas ambientales, pero detrás de ello, lo que contenían era una oportunidad de negocios fantástica. Privatización, mercantilización y financiarización de los bienes comunes en el centro de la apetencia de las transnacionales y sus negocios son ahora dominados bajo el color verde. Se trata de mercantilizar la naturaleza y que los bienes comunes, la tierra y el subsuelo, sean apropiados privadamente. Tal es el caso de Benetton en la Patagonia y otros capitales externos, dueños de territorio para la explotación productiva con tecnologías depredadoras. Es el caso del fracking, la fractura hidráulica, para la extracción de hidrocarburos no convencionales, o de Monsanto y las semillas transgénicas. Diversas organizaciones sociales aseguran que esta mal llamada economía verde viene a liberalizar la naturaleza y su acceso por parte de los mercados, dividiéndola en componentes, como el carbono, la biodiversidad o los servicios ambientales, para generar al mismo tiempo especulación financiera, control corporativo, pérdida de soberanía alimentaria y el vaciamiento de los territorios. Eso que con anterioridad el geógrafo y teórico social británico David Heywood llamó capitalismo por desposesión, con lo que se pretende colocar el futuro del planeta en manos de los bancos y demás operadores financieros, en manos precisamente de los principales responsables de la profunda crisis financiera que ha creado millones de nuevos desempleados, ha expulsado a millones de familias de sus casas, le ha robado sus ahorros y pensiones a trabajadores en todo el mundo y ha profundizado las desigualdades que caracterizan a la globalización neoliberal. Instituciones como las Naciones Unidas afirman que impulsar la economía verde es una solución contra la crisis global. Quienes la defienden aseguran que es la mejor opción no solo para construir un futuro más seguro y más resiliente al cambio climático, sino para mejorar la economía mundial. La Comisión Global sobre la Economía y el Clima dijo que existe un impulso sin precedentes para el crecimiento más ecológico que incrementaría los empleos y mejoraría la economía de los países. Afirma que las acciones climáticas generarían $26 billones en beneficios acumulativos netos desde ahora hasta 2030. De acuerdo al estudio, inversiones más inteligentes en energía limpia, ciudades, alimentos y uso de la tierra, agua e industrias podría generar 65 millones de nuevos empleos a 2030, equivalente a la fuerza laboral de Egipto y Reino Unido combinadas. Prevé también que los empleos estadounidenses perdidos en combustibles fósiles puedan ser más que compensados por un incremento del empleo en el sector de renovables y construcción. El informe de la Comisión añade que un cambio desde combustibles fósiles a energías más limpias, como la eólica y la solar, podría evitar 700.000 muertes prematuras por la polución del aire en 2030. Y se habla también de más empleos, pero quienes realmente salen beneficiados con la iniciativa son las grandes empresas transnacionales que han causado las crisis económicas, alimentarias, ambientales y climáticas. Esas son las mismas compañías que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y los mercados de esa economía verde. Las mismas compañías que además se encargan de destartalar las leyes ambientales, aminorar la fiscalización, flexibilizar reglas y enyesar los movimientos sociales y ambientales, y que ahora están llevando un asalto corporativo sin precedente de la naturaleza, de los sistemas de alimentación y de los territorios de las culturas campesinas e indígenas. Hoy día vivimos uno de los momentos más salvajes del capitalismo, uno donde 10 corporaciones multinacionales ganan más que casi todos los países del mundo juntos, que proponen falsas soluciones al cambio climático o más bien un lavado de cara verde a una economía de mercado que paga aquí por el permiso de contaminar allá. Ejemplos sobran. Ecosia, un sistema perverso que dice ser ecológico, que vende innovación y desarrollo por un lado mientras oculta las salpicaduras de sus desperdicios por otro. Funciona sobre el motor de búsqueda Bing, que a su vez pertenece a Microsoft, una corporación de software privativo que hizo su dinero privatizando software libre y que diversifica sus inversiones en monocultivos, transgénicos y más captura corporativa. Por otra parte, ya en 2010 podríamos leer que la fundación de Bill Gates promueve monocultivos de soya en África.
Unos años después, ya pudimos presenciar cómo Bill Gates y Monsanto han destruido la agricultura en ese continente. Ahora, el filántropo, propietario de acciones en Monsanto, está además muy preocupado por la salud de la población africana y aportará millones de dólares para hacer investigaciones en ese continente. Casual es que esto suceda ahora que Monsanto y Bayer se fusionan, tan casual como lo fue cuando en 2015 observamos que el incremento de fondos dedicados a apoyar programas en África, supuestamente para luchar contra la malnutrición, ha sido paralelo a la inversión en empresas del sector agrario como Cargill, la mayor comercializadora mundial de granos, o Monsanto, líder en el negocio de semillas y pesticidas, responsables por su comportamiento acaparador de muchas pobrezas en el ámbito rural. Momento de hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360, hablamos de Italia. El primer ministro Giuseppe Conte sigue defendiendo el presupuesto 2019 que fue aprobado en Italia a pesar del rechazo de Bruselas. Esto y más a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Momento de hablar de Economía 360. El primer ministro italiano Giuseppe Conte defendió el presupuesto 2019 aprobado por su gobierno, subrayando que fue redactado por Italia y no por Bruselas. Sus declaraciones llegan luego que la Comisión Europea rechazara una versión anterior del presupuesto. Conte aseguró que no está bajo una vigilancia especial de la Comisión Europea, ya que evitó los procedimientos de infracción. La discusión se refería a los números finales y por lo tanto a un problema formal. Nunca se refería al marco real ni a las medidas específicas contenidas en el presupuesto. Vi que la oposición es la que está diciendo que el presupuesto italiano fue redactado por Bruselas, pero no es cierto en absoluto. El presupuesto italiano se redactó en Italia y finalmente enviamos una propuesta escrita por nosotros. Es absolutamente erróneo decir que el gobierno está bajo un escrutinio especial por parte de la Comisión Europea. Todos los países que forman parte de la familia europea y en particular de la zona euro están bajo observación en el sentido de que existen reglas, restricciones y un marco regulatorio que debe ser respetado. Decir que el gobierno italiano está bajo un escrutinio especial por alguna razón en particular no es cierto. Italia habría sido observada de una manera especial y sujeta a una atención exagerada por parte de la Comisión Europea y las instituciones europeas si habíamos entrado en un procedimiento de infracción. En otro tema, el presidente Donald Trump amenazó este viernes con cerrar la frontera sur de los Estados Unidos si no se aprueba la financiación para la construcción del muro fronterizo con México. Cuando el cierre del gobierno se extiende ya hasta su 7º día, Trump señaló que no vacilará en su demanda para que el Congreso apruebe el presupuesto para el muro. El gobierno federal ha estado parcialmente cerrado desde la semana pasada, luego de estancarse las negociaciones entre demócratas y republicanos. Ambas cámaras del Congreso pospusieron hoy hasta el 31 de diciembre las sesiones. El costo total del muro está estimado en $23.000 millones. Trump pidió una aprobación inicial de $5.000 millones como condicionante para reabrir el gobierno. Ahora bien, como de costumbre, Trump acudió a Twitter para expresar su malestar. Nos veremos obligados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también cambian las leyes de inmigración ridículas con las que nuestro país está sometido. Es difícil de creer que hubo un Congreso y un presidente que aprobarían. Esas fueron las palabras del presidente Donald Trump. Y volvemos entonces a Europa. Los mineros españoles del carbón trabajan sus últimos turnos antes de que las minas cierren. La historia a continuación. En España, los mineros del carbón siguen trabajando en sus últimos turnos antes de que todas las minas no rentables se cierren bajo una directiva de la Unión Europea, en la que los depósitos que ya no generan ganancias y reciben fondos públicos deben detener la producción antes del 1 de enero de 2019. En el 2016, el gobierno español anunció un plan de 2.130 millones de euros respaldado por Bruselas para facilitar el cierre de 26 minas de carbón no competitivas a finales de este
este año. Los altos costos de extracción han llevado al cierre gradual de las minas en España, principalmente concentradas en las regiones del norte de Asturias, Castilla y León y Aragón. La industria empleó alrededor de 100.000 personas en la década de 1950, pero desde entonces se ha reducido a alrededor de 2.000. Actualmente, La Escondida es la única mina de carbón en funcionamiento que queda en la provincia noroccidental de León, la cual emplea a 70 trabajadores y produce 7.000 toneladas de carbón por mes. Así lo afirmó el propietario del grupo Lamelas Viloria. Sin embargo, el grupo está luchando contra el cierre, diciendo que ha presentado un proyecto para explotar las concesiones adyacentes que no están recibiendo ayuda estatal, alegando que hay reservas de varios millones de toneladas. Y Vietnam cerrará el año con un nuevo récord, de nuevas empresas establecidas en el país. El primer ministro vietnamita dijo que en 2018 se oficializaron 131.275 empresas privadas, un proceso que el gobierno también alienta en el orden cualitativo por formar parte de las reformas económicas en curso. El resultado de este año representa un alza de 4.275 empresas con respecto al año pasado, 2017. El grueso de las empresas establecidas son de pequeña y mediana escala y opera en el comercio mayorista y minorista, la reparación de vehículos, la construcción y la industria manufacturera y de procesamiento. El primer ministro aseguró que las entidades privadas vietnamitas pueden prosperar pese al turbulento escenario del comercio mundial y prometió que el Ejecutivo redoblará los esfuerzos para mejorar el sistema empresarial y el entorno de los negocios. Y mire, en Japón, allí se trabaja a gran escala para desarrollar la tecnología de autos voladores en los próximos 5 años. El gobierno nipón y varias empresas tecnológicas y automovilísticas del país han acordado una hoja de ruta que sitúa al año 2023 como el punto de partida para la comercialización de vehículos voladores y su uso extendido en el ámbito urbano. El proyecto para desarrollar este tipo de autos ya cuenta con una financiación de más de $5 millones de empresas del sector automovilístico y también del gobierno. Unas 400 personas trabajan para la fabricación del coche volador, el SkyDrive, que saldrá al mercado en 2023 y para afianzarlo como medio de transporte urbano en los siguientes años. El gobierno nipón ahora está trabajando en la creación de nuevas infraestructuras y la elaboración de leyes que regulen la circulación de estos vehículos. La estatal rusa Gazprom cerrará el año 2018 con exportaciones récord. Así lo informa el portal web Sputnik. El gigante energético ruso cerrará el año con exportaciones de más de 201.000 millones de metros cúbicos de gas natural hacia los mercados fuera de la Comunidad de Estados Independientes, la CEI. Así lo confirmó el presidente de la empresa, Alexei Miller. Asimismo, dijo que las exportaciones se están aproximando a los niveles máximos estipulados en los contratos, ya que la demanda del gas ruso ha registrado aumentos en los últimos 3 años. El año pasado, por ejemplo, las ventas de Gazprom fuera de la CEI también crecieron un 8,4% hasta totalizar los 194.400 millones de metros cúbicos. Llegamos así al momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este viernes, cuando ya culminamos la semana laboral. Lo hacemos verificando de inmediato el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó hoy $44,92, perdió 1,40%. Revisamos entonces el barril del Brent de referencia en Europa, que se ubicó hoy en $52,75, perdiendo 1,78%. Y finalizamos con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 329,76 yuanes. Así llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico. Recuerde seguirnos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Buen fin de semana, buen fin de año. Hasta la próxima.